Considerando tus conocimientos de hidrostática hasta ahora, la pregunta que te tengo es: ¿qué tanto puede elevar una bomba centrífuga una corriente de agua? Ahora, ¿cómo funcionan las bombas centrífugas? Si tengo una que te puedo mostrar, creo que te mostraré al menos una foto en algún video futuro porque se me olvidó traerme el impulsor, pero funciona precisamente en función del radio del impulsor. Imagina que tiene un disco al cual llega el agua por la zona intermedia y el disco está girando. En la parte exterior del disco hay algunas zonas en las cuales sí puede pasar el fluido. Entonces, una vez que gira el impulsor, pues sale expulsado en función del tamaño del diámetro de giro. Si necesito la pieza para podértelo ilustrar mejor. Pero yo creo que aún así es capaz de resolver este problema. Este problema se resuelve con las fórmulas de gravedad y aceleración que te mostré en el video pasado. Datos: el impulsor se mueve a 1800 revoluciones por minuto, que tendrás que hacer la conversión de esto a radianes por segundo, y vas a aplicar las fórmulas. Vas a trabajar con agua a 25 centígrados. Inténtalo y cuando lo resuelvas o cuando te desesperes, prosigue en el video. Bueno, como habrás notado, este era un ejemplo básicamente conceptual y el primer paso que tomamos es efectivamente hacer la conversión con esta fórmula que debes haber aprendido en tus clases de física clásica o mecánica clásica para convertir a radianes por segundo. ¿Para qué hago esto? Si recuerdas, la velocidad angular al cuadrado por el brazo de palanca nos da una aceleración y lo que queremos hacer en primera instancia es determinar si es necesario hacer un ajuste de componentes entre la gravedad normal y la aceleración derivada del giro. Resulta que la aceleración por el giro es bastante amplia, es más de 100 veces más grande que la gravedad normal, por lo tanto, pues concluimos que en realidad esta es la que dirige nuestro proceso o nuestro fenómeno y nos ignoramos de estar cuidando la parte de los componentes de la aceleración efectiva o de la gravedad efectiva. Aplicando entonces la nueva fórmula que ya aprendiste en el video pasado, la altura que vamos a tener en función del paraboloide de revolución con este brazo termina siendo de 18.1 metros. Habrás notado en este cálculo que no utilicé en ningún momento ni la densidad ni la viscosidad del agua. ¿Cuál crees que sea la razón? Bueno, pues en realidad, insisto, este es un ejemplo conceptual en el cual no tomamos en cuenta la fricción y justo en la fricción es donde el tipo de fluido estaría entrando en juego. Siendo muy estrictos, basándonos en este cálculo, no importa el fluido, pero por supuesto que el diseño mecánico de una bomba, como para mover una miel, no va a poderse fundamentar en la centrifugación, sino que utilizan otro tipo de mecanismos. Esto tiene que ver con la dificultad mecánica para poder lograr que se realice un giro de esta intensidad. Por ejemplo, insisto, si es una miel, o si estamos hablando de una mezcla de alta viscosidad, la que sea, por ejemplo, podría ser arcilla con agua. Bueno, poder realizar ese movimiento mecánicamente va a resultar en que las partes de nuestro equipo se dañen con rapidez y que lo tengamos que estar forzando, porque al final de cuentas la fricción, como ya habrás aprendido en tu clase de fenómeno de transporte, es uno de los mecanismos con los cuales generamos calor. En este ejercicio lo que tenemos es un manómetro. No se puede apreciar en el dibujo, pero cada uno de los brazos del manómetro en realidad podemos pensar que tiene tamaño infinito, así que nunca se va a derramar el líquido. Ese no va a ser el problema de nuestro planteamiento. Y está girando en esta ocasión justo en el punto central del manómetro. ¿Qué es lo que esperamos que suceda? Pues que conforme gire, el fluido se empiece a levantar por los brazos. Así que la pregunta es: ¿cuál es la presión manométrica en el punto M, que es justo aquí? En estas tres condiciones: cuando está estático el manómetro, así tal cual como lo estoy presentando; cuando está girando a una velocidad angular de 10 radianes sobre segundo; y cuando gira a 50 radianes por segundo. Estos dos, como se notará,
en su solución van a tener precisamente el mismo procedimiento. Así que espero que no tengas mayor dificultad en realizarlo. Como en otras ocasiones, te recomiendo que le pongas pausa al video, lo intentes resolver y ya que lo tengas, comparas conmigo. Como te comentaba, el inciso A es muy sencillo. Esta parte de aquí no le puse la anotación, pero obviamente esta es densidad por G por delta H. A veces no le pongo las unidades porque es sistema internacional y asumo en mi cabeza que todo el mundo ya sabe que eso va a dar pascales, pero bueno. Es presión manométrica, por eso no le estoy sumando la presión absoluta. Y me da 5.886 pascales. Esa es la presión que tiene el punto M soportando por esta columna de fluido. Ahora, los incisos B y C implican averiguar qué está sucediendo con mi manómetro una vez que empiece a girar. Voy a tener un paraboloide de revolución, así que aplico esta fórmula utilizando los 10 radianes sobre segundo y el brazo o la distancia con respecto al centro, que son 0.1 metros. ¿Por qué quiero averiguar eso? Lo que físicamente tendría que estar ocurriendo es algo análogo al ejemplo que te di en otro video sobre estar sentado en una sillita en la cual hay 3 individuos. Entre más al centro estés, empiezas a sentir una fuerza para alejarte del centro. ¿Qué es lo que esperamos que suceda con el fluido? Pues lo mismo, que este fluido que está justo en el punto M va a tender a separarse de esa posición. Entonces, esta altura que me da va a ser una altura que el fluido, en lugar de seguir ejerciendo presión en el punto M, va a desistir de ejercer esta presión. Al aplicar esto en la fórmula regular del manómetro, de nuevo es 0 porque es presión absoluta. Este es la densidad del agua, G, delta H, tomando en cuenta que esta ya es una altura del líquido que no se ejerce sobre el punto M. Y obtenemos 5.386 pascales, o lo que es lo mismo, 40 milímetros de mercurio. Ahora, la parte que tendría que preocuparte es el inciso C. Haciendo exactamente el mismo cálculo, en lugar de en lugar de 10 radianes sobre segundo, utilizando 50 radianes por segundo, para mí se obtiene 19.79 metros. Esta es una distancia equivalente a la ausencia de presión que tendría el punto M. Así que a la hora que hacemos este cálculo, que es análogo a la parte de arriba, de nuevo presión absoluta 0, densidad, gravedad y el delta H, obtenemos un valor negativo de menos 194.000 pascales. En milímetros de mercurio son menos 1.459 milímetros de mercurio. Este valor tendría que preocuparnos, y si sí, ¿por qué? No lo mencioné en ningún momento en mi cálculo, pero suponiendo que estuviéramos, por ejemplo, en Guadalajara la presión atmosférica es alrededor de 640 milímetros de mercurio. La presión absoluta, entonces, para el inciso C, sería imposible, porque aún tomando en cuenta los 640 milímetros de mercurio, tendríamos una presión negativa. ¿Eso qué quiere decir? En un concepto físico, nos obliga a pensar que este fluido, que es agua, muchísimo antes de llegar a esta velocidad angular, se tiene que evaporar. De hecho, el límite que debemos encontrar es precisamente cuando la sumatoria de la presión absoluta me dé exactamente la presión vapor del agua a esta temperatura, que a 20 centígrados son más o menos como 21 milímetros de mercurio. Entonces, en el punto de velocidad angular, lo puedes calcular, en el cual la presión absoluta se acerque peligrosamente a los 20 milímetros de mercurio, se acabó tu problema y en realidad estás girando un manómetro vacío. Este fenómeno en las bombas centrífugas se llama cavitación y es un problema serio que tú tienes que tomar en cuenta cuando estés diseñando el tamaño o la potencia de una bomba para un sistema. Porque si empiezas a generar burbujas o interfaces en tu sistema,
es uno de los mecanismos más rápidos para dañar la parte mecánica de tu bomba. Estas pequeñas burbujas se perciben como si fuera una especie de golpeteo, es algo así como si le agregaras un objeto de una manera burda, como si le agregaras un objeto que está golpeteando tu impulsor y en general todo el sistema mecánico. Así que esto es algo muy importante que tienes que tomar en cuenta y más adelante vamos a recordar este concepto. Con este pequeño problema concluimos la parte conceptual de los campos gravitacionales modificados. Lo vamos a volver a retomar más adelante cuando hablemos de centrífugas. Y pues espero que hasta ahora estos videos te hayan sido útiles. Recuerda suscribirte a este canal y si te gusta la divulgación de la ciencia, por favor suscríbete también a mi otro canal dedicado a ese objetivo y nos vemos pronto.